에스라 7장을 찾겠습니다. Capítulo 7, versículo 10. Leamos juntos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La lección de hoy es Esdras que enseñó la ley. A través de esta palabra, nosotros los maestros que nos encargamos de enseñar, vamos a aprender en qué actitud tenemos que aprender la palabra y enseñar a los estudiantes. Primero, antes de aprender la palabra, voy a explicar un poco sobre el tiempo en aquellos días de Esdras. ¿En qué año antes de Cristo cayó Judá del Sur? El año 586. Antes de esa caída, por la tercera invasión, el país fue destruido y la primera invasión ocurrió en el año 606 a.C. Durante ese periodo, muchos nobles, incluido Daniel, fueron cautivados. En la tercera invasión, casi todo el pueblo fue cautivado y el templo de Jerusalén fue arruinado. Después del año 586 de la caída, ¿en qué año ocurrió el primer regreso de los prisioneros? En el año 536. Para aprender mejor de memoria, el 606 menos 70. 606 menos 70 es 536. El guía de regreso en ese momento fue Zorobabel, y los que regresaron con él eran menos de 50.000 personas. Como tendrían que regresar en 70 años, no había casi nadie que quería ir a Jerusalén, abandonando su tierra cómoda e ir al lugar donde no existía nada y que era peligroso. En cambio, 50.000 personas que regresaron son fuerzas especiales de la fe. Ellos abandonaron todo lo que poseía y podemos decir que vinieron a Jerusalén solo viendo la fe. La primera cosa que querían hacer fue construir el templo. Echaron los cimientos del templo, pero impidieron los samaritanos y por eso no pudieron construirlo durante 16 años hasta el periodo del profeta Ageo y Zacarías, cuando acabaron de nuevo. ¿Y cuál era el año cuando lo construyeron finalmente? 516. También para aprender de memoria, el templo fue destruido en el año 586 y 70 años después fue reconstruido y terminaron en el año 516. Así es fácil de memorizar. Lo que pasó después era el incidente de la fiesta de Purim que está escrita en la Biblia de Esther. Por la maquinación de Amán, los judíos que vivieron en todas las partes de Persia casi murieron. Por lo que hizo Esther a través de la fiesta de Purim, pudieron recibir la salvación. Pero, ¿por qué ocurrió ese acontecimiento? Porque ellos aún necesariamente tendrían que regresar a Jerusalén. Para vivir tranquilamente no regresaron. La causa fue eso. Así que Dios dijo, no debéis permanecer en ese lugar. Esa tierra no es la vuestra, regresaos. Y mediante el incidente que aparece en la Biblia de Esther, lo enseñó. Por eso ya ocurre el segundo regreso. Y el líder del segundo regreso fue Esdras, quien escribió la Biblia de Esdras, lo que nosotros acabamos de leer. Sin embargo, los que regresaron en este momento fueron no más que 1.100, menos de 2.000 personas. Ellos regresaron segundo y al final, en el año 444 a.C., por Nehemías pasó el tercer regreso de los prisioneros. No está escrito cuántos regresaron en el tiempo de Nehemías, pero en solo 52 días construyeron los muros y las puertas del templo. Esto está bien escrito en Nehemías. Esdras se regresó durante el periodo del segundo regreso, y eso era el año 458. El rey que hizo regresar a Esdras y Nehemías después es la misma persona, el rey Artajerjes. Pero si vemos Nehemías, que viene detrás de Esdras, también hay un rey
que impide la reconstrucción del templo, que se llama Artajerjes. Tenemos que tener en cuenta de que este rey es la otra persona. Si vemos el capítulo 4 de Esdras, sale el rey Artajerjes también. Este Artajerjes es el otro rey que interfiere en la reconstrucción del templo. El mismo nombre, pero en aquel entonces era el nombre del rey muy común. En este tiempo regresó el pueblo de Israel, los cautivados. La segunda cosa que quiero decir es, entonces, ¿por qué Israel del norte no regresó? ¿Por qué solo Judá del sur regresó? ¿Por qué Israel del norte se desapareció y Judá del sur perdura hasta ahora? Y que la gente se dice los judíos más que los israelitas. Vamos a aprender esto. ¿Cuál era lo que no tenía Israel del norte y lo que tenía Judá del sur? Habría mucho, ¿no? Primero, la casa de David en el reino de Israel se desapareció. Dios prometió que la casa de David se permanecería, pero en primer lugar no empezó la casa de David en Israel del norte. Eso ya se desapareció hace mucho tiempo. La segunda razón fue porque en Israel del norte no había el templo. En Judá del sur sí existía. Una persona escribió, en el reino de Israel no había ni el templo que se podía ver con los ojos, ni el templo en su corazón. Es decir, que en el corazón y en el ambiente de todos se alejaron de Dios. En contrario, en Judá del sur, aunque se alejaron de Dios, había reyes que sirvieron a Dios. Y aunque fue destruido, había templo y quedó fundamento, ¿verdad? Si Babilonia edificó el altar de los ídolos en ese fundamento, sería un problema, pero no lo hizo. Pero Israel del norte no era así. Y tercero, la razón por la cual los judíos no pudieron vivir en Israel del norte fue porque Asiria dispersó a todas las personas que vivían en Israel del norte e hizo vivir los extranjeros trasladándolos. Les quitaron la tierra a los extranjeros y los pocos que se quedaron en la tierra se casaron con esas extranjeras, así que fueron mezclados y al final perdieron su verdadero carácter. Sin embargo, aunque el pueblo de Judá del sur fueron llevados a Babilonia, vivieron formando una comunidad y siguieron vivir guardando su linaje según su manera. Si vemos el capítulo 2 de Esdras, sale bien de la genealogía de la gente que regresó. Está escrita detalladamente. Aún viviendo en Babilonia, no perdieron su identidad étnica. Estas son las diferencias. Y Daniel, quien fue llevado a Babilonia desde Judá del sur, vivía según la voluntad de Dios y al final tuvo éxito. Su actitud durante el imperio de Persia de Babilonia, o lo que está escrita en Isaías. En el año 70 del rey Ciro, que prometió que regresaría al pueblo de Israel, viendo directamente estos cumplimientos de la profecía. Se dicen que estas son las diferencias, pero la diferencia más importante es que en Israel del norte no había ningunos maestros que enseñaban la palabra de Dios. Y en Judá del sur había maestros como Esdras, el maestro de la ley. El pueblo de Israel del norte vivieron la vida que no tenía relación con la Biblia y pecaron porque ya no podían aprender la palabra más. Al final se desaparecieron totalmente y en Judá del sur, en el momento cuando les dio disciplina, o sea, en el momento cuando estaban cautivados, existían las personas que estudiaban la palabra de Dios como Esdras, y ellos se decidieron a enseñarlo a los israelitas, a los judíos. Había maestros y por lo tanto había gente que aprendió, y lo que aprendió la gente se los salvó del pecado y al final estableció una nación de nuevo. En otras palabras, la importancia de los maestros. En el año 70 después de Cristo, Roma invadió a Israel y el templo de Jerusalén se quemó. Y muchos judíos fueron muertos. En este tiempo, un rabí escapó de la ciudad de Jerusalén y se fue al oficial romano. Le pidió para que dejara solo las escuelas nada más y que está bien quebrar todas las cosas demás. Rogó esto.
Todos sabéis bien de esta historia, ¿no? Es la que sale de Talmud. Si hay escuelas, pueden enseñar la palabra otra vez, y aunque sea Israel que fue destruido por Roma, podrá recuperarse. La enseñanza es el futuro, y los maestros que lo enseñan es la esperanza. ¿Qué hubiera pasado si había personas como estas en Israel del norte? La verdad es que la situación de Judá del sur tampoco era buena que la de Israel del norte, porque después de que regresó Esdras, también había mucha gente que se casó con extranjeros. Esto sale de la Biblia de Esdras y de Nehemías, los judíos que se casaron con los extranjeros y tuvieron hijos, nietos, nueras. Pero dicen que los sacerdotes encabezaron todo esto. Esto significa que no había gran diferencia entre ellos, pero Esdras les enseñaron bien y por fin se divorciaron arriesgando gran tristeza y les echaron. ¿Cómo pudieron echar sus mujeres tan fácilmente? E hicieron volver sus nueras. Tuvieron en cuenta de que Israel se cayó a causa de lo extranjero, lo mundano. Por eso hasta nombrar los extranjeros, así les echaron. Y recuperaron su identidad o carácter nacional. Por eso, esto nos muestra que un maestro decidido puede hacer tan grande cosa. Claro que sin ayuda de Dios es imposible, pero la importancia de los maestros se destaca más cuando aprendemos Esdras. Este Esdras promovió un movimiento de arrepentimiento. Hasta preparar el proceso necesitaba mucho tiempo, porque el movimiento de arrepentimiento de la nación sale en Nehemías capítulo 8. Esta historia para después de que regresó Nehemías, cuando terminó el templo, aparece esta historia, cuando todos estaban preparados. Como he dicho antes, regresó Nehemías en el año 444 a.C. Entonces, Esdras regresó en el año 458 a.C. y después de que regresó Esdras, hasta que hubo un gran movimiento de arrepentimiento nacional, había un lapso de tiempo de casi 16 años. No sé si era 15 o 16 años. Probablemente durante ese periodo, Esdras preparaba diligentemente. Hay alguien que dice que durante ese tiempo, él volvió a Babilonia por un momento y regresó. Ese tiempo se quedó como un hueco y no podemos saber qué había pasado exactamente. Pero lo que podemos saber claramente es que Esdras preparó mucho para guiar el movimiento de arrepentimiento. Vamos a ver Nehemías 8. Vamos a ver cómo el movimiento desarrolló. Capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 5, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo le respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 9, dice que el pueblo lloró cuando escuchó la ley. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Y vamos a leer
capítulo 9, versículo 1 a 2, juntos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las impiedades de sus padres. Sale el resultado del movimiento. Ellos confesaron todo de su pecado y lloraban, hicieron ayuno, se reunieron con cilicio y tierra sobre sí, y decidieron que apartaran de todas las extranjeras. Antes de que tuvo este resultado, primero empezó así. En la fiesta del mes séptimo, julio según el calendario solar, septiembre o octubre. Septiembre hasta octubre en Israel hace mucho calor. Se va a la peregrinación a la Tierra Santa durante la fiesta de cosecha en Corea, ¿no? En Israel hace mucho calor en ese tiempo. En los días tan calurosos, desde la madrugada hasta la mañana escuchaban la palabra sin parar. Pero no sé exactamente qué hora es la madrugada. Al menos escucharon de 5 a 6 horas sin parar. Entonces, escuchar la palabra en el calor de pie durante 5 a 6 horas. Dicen que cuando abrió la Biblia, todo el pueblo estuvo atento. Y cuando dijo el nombre de Dios, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Con esta postura escucharon la palabra durante horas. Pero dice que escucharon todos los que podían entender, así de hombres como de mujeres. Todos se reunieron durante el largo tiempo en el día muy caluroso, en un lugar muy incómodo. Todo el pueblo escuchó. Y al día siguiente también escuchó. Y prometió la fiesta solemne de tabernáculos. Durante la fiesta también escuchó la palabra. Y al fin, cuando terminó la palabra, hizo un gran movimiento de arrepentimiento. Nosotros también hicimos el retiro de verano en Gwangju, otra vez en Daejeon, o en la iglesia central de Seúl. Pienso que era muy incómodo porque tuvimos que escuchar por el largo tiempo. Escuchábamos las palabras sentados y el salón grande donde escuchamos la palabra es muy grande y buena, ¿no? Hay aire acondicionador y no escuchamos durante 5 a 6 horas la palabra continuamente. Sin embargo, se dice que el lugar era incómodo. También digo estas cosas a los niños, que no hay ni un sitio que es como mi casa, pero podemos escuchar bien la palabra solo en un lugar bueno. Creo que no es así. En aquel tiempo de Israel, la situación de las personas que escucharon la palabra era muy mala, pero ellos contemplaron bien la palabra, escucharon bien y enlazaron sus vidas con la palabra. El medio ambiente en el retiro en Gwangju es peor, ¿no? Ahí en el salón grande no hay aire acondicionador. Miles de personas escuchan la palabra ahí y huele a sudor en el calor. Es muy incómodo. Pero también hay mucha gente que recibe la salvación ahí, ¿no? El lugar no importa. No escucha la palabra solo en el lugar bueno. La iglesia de Gwangju a lo mejor es una de las más buenas iglesias en Corea. Pero también podemos decir que la fe de los niños de la iglesia de Gwangju es lo mejor. Si es lo mejor, es muy bueno, pero no estoy seguro. El lugar y el resultado es diferente. De todos modos, el pueblo de Israel obtuvo un buen resultado. Aunque el lugar era incómodo, hizo gran movimiento de arrepentimiento y en realidad recuperó la tradición nacional. En medio de todo esto había Esdras. Entonces, ¿cómo él pudo dirigir a esta consecuencia? Vamos a volver a Esdras capítulo 7. Capítulo 7. Primero vamos a ver el fondo histórico de este versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Vamos a ver este versículo. Sale la genealogía de Esdras y primero dice que es hijo de Seraías. Pero si vemos el primer de Crónicas, capítulo 6, dice que Seraías es el abuelo de Esdras y el padre de Esdras es Josadac, dice.
Probablemente la razón por la cual sale Seraías primero es porque durante este tiempo Judá del Sur se arruinó, y cuando se cayó Judá del Sur, el sumo sacerdote se llamaba Seraías. Por eso aquí sale su nombre, para explicar que Esdras es del linaje de sacerdote. En otras palabras, en el reinado de Artajerjes, Esdras fue sacerdote. El versículo 2 dice, hijo de Salum, hijo de Sadoc, es de la familia de Sadoc. Y también el versículo 5 dice, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Voy a explicar un poco la genealogía de Aarón. Él tuvo 4 hijos. El primer hijo se llama Nadab. El segundo se llama Abiú. El tercero es Eleazar. Y el cuarto hijo se llama Itamar. Pero Nadab y Abiú mueren por ofrecer el fuego extraño, por el castigo de Jehová, aunque eran jóvenes. Dijo Jehová que ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y creo que murieron ofreciendo el fuego que no era de Dios, embriagándose. De Eleazar y Tamar sigue bajando, y de la familia de Eleazar sale Sadoc, lo que acabamos de leer. Y Esdras también. ¿Quién es el que sale de la familia de Itamar, lo que conocemos bien? Elí. Entonces, ¿qué va a pasar en esta familia? Esta va a caerse. Cuando se cayó, Abiatar era el sacerdote que sale al final. Y él fue destronado durante el reinado de Salomón, porque él intenta hacer Adonías el rey en lugar de Salomón. Así tramó una rebelión, y esto sale en el Primer Reyes. Vamos a buscar. Primer de Reyes, capítulo 2. 솔로몬이 아닌 아도니아를 왕으로 세우려고 그 모반에 참여했다가 이제 폐위가 되게 되는데요. 그 내용이 열왕기 Primer de Reyes, capítulo 2, versículo 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar sigue sirviendo como sacerdotes, pero luego, por la equivocación de Elí, al final esa familia descontinúa. Luego Ahimelech también. Por eso esta familia se desaparece. Ya la familia que continúa con Eleazar sigue sirviendo como sacerdotes, solo esta familia. Pero esta historia también Dios ya había dicho antes, en el Números. Vamos a buscar Números, capítulo 25. 25, versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y el versículo 13 leamos juntos: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Sale aquí Balaam. Él intenta maldecir a Israel, pero con la ayuda de Dios les bendice 3 veces. Y ya trama otra cosa. Hace hacer la idolatría y cometer adulterio con mujer extranjera.
Por eso el pueblo de Israel alabó al ídolo y cometió adulterio. Y por el pecado mueran muchas personas. En ese momento, Fines, el hijo de Eleazar, para la ira de Dios. Él mata a los varones y mujeres cometiendo adulterio con la lanza en su mano. Por eso ha hecho apartar el furor de los hijos de Israel y dio promesa a Dios al pueblo que esta familia continuará. En el Nuevo Testamento, esta familia sigue y se convierte en los saduceos, son los descendientes de Sadoc. El significado de saduceos es que es la familia más tradicional de sacerdotes, pero como ya sabemos que ellos cometieron muchas maldades. Ellos eran de la única familia de sacerdote y luego en Persia les da el deber administrativo, poseían el deber de sacerdote y de administrativo, vivieron bien, fueron de clase privilegiada y viviendo así para mantener el derecho adquirido cometen muchas maldades y se convierten en los mundanos. Cometiendo pecado en esta tierra, creyeron que no hubiera ni el Espíritu ni la resurrección. Así se convierten, pero en el principio no fueron así. Vamos a buscar Esdras. Hay Esdras que vemos hoy, era el descendiente de Eleazar y el hijo de Aarón. Él era sacerdote. Versículo 6, leamos juntos. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Él era sacerdote y también aquí dice que era escriba diligente en la ley de Moisés. Si vemos en el Nuevo Testamento, salen escribas. Ellos siempre van contra de Jesús y Esdras era el primer escriba. Es la persona que estudia la ley y lo enseña, como aquí dice, que era diligente en la ley de Moisés. En otra tradición dice que en el tiempo de cautivados de Babilonia, muchas Biblias se perdieron, y Esdras escribió todo el Antiguo Testamento inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que era muy acostumbrado y diligente en la ley, que memorizó todo el Antiguo Testamento y lo escribió. Hay tradición que dice así: memorizó todo el Antiguo Testamento. Esto es posible, pero ya como sabemos, hay hermanos que aprenden de memoria todas las cartas de Pablo y palabras de la profecía en el Antiguo Testamento. ¿Ellos son listos? Creo que no, pero aprendieron de memoria a menudo. Hace mucho tiempo en Corea, cuando se introdujo la Biblia, los misioneros en Corea estaban impresionados al ver los coreanos recitar la Biblia. Y dijeron esto, que si se reúnen solo 5 coreanos, salen Antiguo y Nuevo Testamento de nuevo. Dijeron esta palabra, que solo necesita 5 personas al memorizar toda la Biblia. Había días cuando la gente tenía tanta pasión. Si veo ese documento, había gente que caminó 200 kilómetros solo para aprender la Biblia. Cargaron al hombro todas las cosas que necesitan por un mes, las comidas y tal, y vinieron. Existían los días así, estudiando la Biblia, y creo que Esdras era persona con esa pasión también. Pero ¿cómo él pudo arrepentir el pueblo de Israel? ¿Cómo pudo afectar fuertemente a la nación y enseñar tan bien la palabra? La clave está en el versículo 10. Este versículo es la palabra que los maestros saben bien, pero cuando lo meditan más, espero que este versículo sea la palabra suya, y eso también para mí. Vamos a ver el versículo 10, leamos juntos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras inquirió la ley.
La primera actitud que los que enseñan la palabra deben agarrar es inquirir, estudiar la palabra. Esdras tuvo grandes dones, recibió talento muy grandes de Dios. Sin embargo, dicen que él estudió mucho. Aún teniendo muchos dones o talentos, si no lo afila, no sirve para nada. Se dice que si no afila su espada embotada, cuesta mucho. Herramientas de hierro son buenas, pero estos pueden embotarse y tienen que afilarlos, y si no lo hacen, no sirven para nada. En Salmos dice: embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. El filo de espada es muy afilado, pero si no lo usa, se embota y al fin no puede levantarse en la batalla. Esdras tuvo dones, pero dice que siempre estudiaba la palabra. En el Nuevo Testamento, Pablo es la persona como Esdras. Sabemos que él estudió mucho la palabra de Dios, y en el 1 y 2 Corintios podemos ver cómo él quería vivir según esa palabra. Tenemos que estudiar. Lo que los maestros deben hacer primero es estudiar la palabra de Dios. Si no habéis leído la palabra 20 veces, no penséis en enseñarlo. Es lo que dijo el Dr. Torrey. Lee el texto más de 20 veces. A través de leer continuamente, encontramos algo, y en él hay inspiración que Dios nos permite. La inspiración no sale por sí mismo. ¿Escribió apóstol Pablo inspirado por Dios solamente? Recibimos Romanos. Pablo tomó la forma de preguntar y responder siempre. Pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y responde. ¿Qué es la ley? Pregunta y responde. ¿Cometeremos el pecado? Así pregunta y responde. De ninguna manera. Él asimismo estudió la ley continuamente, es lo que nos enseña a través de Romanos. También nosotros, los maestros, tenemos que estudiar. Estar de pie sin estudiar mucho, en medio de esto, pidiendo a Dios la inspiración, es como el corazón del ladrón. Lo que sale de corazón a través de meditar la palabra, y esto cuando encuentra la inspiración de Dios, obtenga un buen resultado. Si no medita la palabra y pide a Dios, ayúdame, esto es tomar el nombre de Dios en vano. Recientemente vi un video sobre la importancia del corazón. Lo que decido me guía, mi cuerpo lo sigue. Había un incidente, había una persona que le dijo que no le duele y pudo operar sin anestésico, y esa persona no sentía nada. Tanto es el corazón que tiene la importancia. Y lo vi ese video y dije a un misionero en la iglesia central de Seúl. Él dijo: entonces si digo cero grasa, pienso siempre esto, me voy a adelgazar, ¿no? Así me dijo. Esto no es la importancia del corazón, sino el corazón de un ladrón. Si no hace nada y solo espera. La Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. Así, la fe sin obras está muerta. ¿Cómo podemos enseñar bien sin estudiar nada? Por eso los que enseñan primeramente necesitan la meditación. Vamos a ver Salmo 119. Aquí ponemos el hilo rojo. Salmos 119, versículo 14. Leemos juntos. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Aquí sale la riqueza y el testimonio de Dios. Si tiene mucha la riqueza, es muy buena, ¿no? En mi cuenta va acumulando el dinero, pensad. 20 millones, 30 millones y un día 100 millones de unos. Estaré muy feliz, ¿no? Pero en mi corazón va acumulando la palabra de Dios.
Hoy recito el capítulo 1 de Efesios, mañana el capítulo 2, pasado mañana 3. Al fin recito todo el Efesios y luego el primero de Timoteo, segundo de Timoteo y tal. Antes había jóvenes que recitaban todo el Timoteo. El corazón en aquel entonces les han gozado cuando memorizó todo el primer de Timoteo. Ese gozo está comparado con la riqueza. Si hay palabra de Dios en mi corazón abundantemente, no envidio a la persona con la gran riqueza. Es lo que creo yo. Vamos a ver el versículo 97, leamos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Leo un versículo por la mañana y vivir recitando esa palabra todo el día. Será una persona muy feliz. El hermano que he mencionado, que memorizó casi la mitad de la Biblia, también meditó la Biblia casi todo el día cuando tenía el tiempo. En el autobús también no solamente miró la ventana, él leyó la Biblia y alabó a Dios. A través de esa meditación, en meditación continuativa, pudo recitar bien la palabra. He visto a ese hermano recitando salmos y me sorprendí porque otros libros es normalmente fácil de memorizar, porque la historia se continúa. Hay otros que no son así, como por ejemplo recitar la genealogía de Primer Crónicas. Es muy complicado, ¿no? Y en realidad Salmos es el libro que es muy difícil de recitar. Y pienso que pudo hacerlo, hermano, por la recitación que hizo día a día. Vamos a ver el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. A lo mejor los maestros han tenido estas experiencias, que mañana hay clase pero no hay suficiente palabra. Entonces hasta muy tarde preparamos la palabra, ¿no? Empollándolo. Y por la mañana, como también no tenemos sueño, a las 11 por la mañana otra vez medita la palabra y lo prepara. Incluso en tan corto tiempo de dormir 3 o 4 horas, dormimos con la Biblia poniendo en la cabeza así, por si acaso la palabra entra en mi mente. Durmiendo así, en realidad en el sueño doy clases casi dos veces. Eso también me ha pasado. Luego por la tarde las hermanas me critican, entonces corrijo al escucharlo. Por eso el día siguiente di clases, tenía esta experiencia. Si tenemos ese corazón, ¿cómo la palabra no va a ser bendición? Estas cosas debemos ser nuestra actitud. Vamos a volver a Esdras capítulo 7. El segundo es preparar su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Como sabemos bien, inquirir o estudiar la palabra para enseñarla, esa persona no es más que los fariseos o escribas. ¿Cuál era la estimación de fariseos y escribas que pensó Jesús? Que ellos son las personas que solo querían enseñar y no lo hicieron por sí mismos. Por eso Jesús dijo que escucharas lo que dice fariseos, porque hablan muy bien ellos, pero no lo sigan, porque ellos no hacen nada. Es decir, enseñan bien la palabra, pero ellos no tuvieron obras y al fin fueron castigados y echados por Dios. Apóstol Pablo también dijo, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. En contrario, Jesús, si veis el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así dice. Por eso si una persona estudia para enseñar, es una persona infeliz. Si Esdras había inquirido la ley de Jehová para enseñar en Israel, sería un gran problema, pero el propósito de inquirir la ley era sobre todo para cumplirla. Quería vivir según la palabra de Dios y empezó a estudiar, entonces Dios le permitió aprender más sabidurías en un corto plazo. Y como eso es abundante en él, pudo enseñarlo naturalmente.
Esdras primero amonestó al todo el pueblo de Israel. Nosotros también primero debemos pensar, enseñar a mí mismo primero, vivir yo primero según esta palabra. A través de estas decisiones tenemos que estudiar la Biblia y Dios nos despertará. En San Juan capítulo 7 dice esta palabra. Vamos a buscar San Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es discernimiento espiritual. Dios también nos dijo, usa bien la palabra de verdad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El discernimiento espiritual es la primera cosa, y ese discernimiento aparece cuando intentamos cumplir la voluntad de Dios, y Dios nos enseña el camino correcto. Por eso tenemos que ser sensibles espiritualmente. Y Esdras realmente era esa persona. Volvemos al capítulo 7 de Esdras. Capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. 23 leamos juntos. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Desde Babilonia hasta Jerusalén tuvieron el trayecto de casi 4 meses. Y en el camino había muchas cuadrillas de ladrones. Tuvieron muchas riquezas, incluso oro, plata, vajillas. Con estas cosas volvieron, y seguramente habrán muchos ladrones. Y el número total era no más que 2000, así que estuvieron en una situación muy peligrosa. Esdras es el que recibe todo el que pide al rey. Por eso, si él pide al rey para que le mande un ejército para guardarlos, seguramente el rey lo mandará. Pero no pidió a Esdras, porque el nombre de Esdras significa la ayuda, que Dios es mi ayuda. Él siempre enseñaba que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, que su poder y su furor contra todos los que le abandonan, como aquí dice. Pero ya Esdras, si pide la ayuda del rey en vez de la de Dios, es la contradicción de lo que dijo él sí mismo, ¿no? Enseñó al pueblo que si busca a Dios, nos ayuda. Enseñó esto y en realidad si pide la ayuda del rey, no es correcto, ¿verdad? Por eso, aunque pudiera pedir la ayuda del rey, no lo hizo y publicó ayuno, orando, pidiendo solamente la ayuda de Dios. Y realmente Dios le ayudó y pudieron volver sin accidente en 4 meses. El Antiguo Testamento es sobre amar a Dios y amar a prójimo. Estas dos cosas podemos decir. Y Esdras era la persona que buscaba a Dios y le amaba. También amó a su prójimo. Si vemos el capítulo 9, que sale detrás, hay una historia sobre el casamiento del pueblo de Israel con las mujeres extranjeras y el pecado que va peorando. Cuando Esdras escuchó que su pueblo está cometiendo el pecado, ¿qué actitud debe tomar él? ¿Abandonar todo? No dijo así, no era así. Él rasgó su vestido en cilicio y ceniza, oró a Dios que él sí mismo cometió el pecado. El carácter de Esdras es que dijo que nosotros hemos cometido el pecado contra Dios, no vosotros habéis cometido el pecado. La misma oración sale en Daniel.
Daniel, antes de recibir la palabra de Dios en 70 años, oró a Dios y decía que nosotros y nuestros padres hemos cometido el pecado. Sigue diciendo esto. Daniel era persona sin contaminación, pero él dijo a Dios que había cometido el pecado, y como sabemos, el antepasado de Israel es solo una persona, Abraham, ¿verdad? Todos los israelitas son sus hermanos, y hermanos son una familia. Por ejemplo, si Corea en la Copa Mundial en el octavo del final, si nuestro equipo nacional pierde, es como nosotros hemos perdido, es lo mismo. Decir que el equipo ha hecho mal o el director ha cometido un error es como no tener la posibilidad de desarrollo. Pero si decimos que nosotros nos hemos equivocado, en esta palabra hay mucha posibilidad de recuperarse. El pueblo de Israel es como una gran familia. Los hermanos entre sí, por eso, en medio de ellos, dicen que la ley no es tan fuerte. Si una persona está en deuda en el año de reposo, que el año séptimo tiene que remitir toda deuda. Y que cuando siegues la mies de tu tierra, no espiga la tierra sagada. Déjalo para el pobre y para el extranjero. Que si muere tu hermano, cuida a la mujer de tu hermano. Estas cosas significan que son de una familia, los hermanos. ¿Y qué tiene que hacer si un miembro de la familia comete el pecado? Esdras confesó a Dios que nosotros hemos cometido el pecado. Si hubiera criticado a ellos, ellos se enojarían. Por eso Esdras dijo, yo he cometido el error, me avergüenzo. Capítulo 9, versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado esto para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Leamos juntos, porque nuestras inquietudes se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nosotros contiene yo mí mismo. Esdras consideró como el pecado suyo, porque son de la misma familia. En el tiempo del Nuevo Testamento, la Iglesia es una familia, que hay un Padre que es Dios y todos los demás son los hijos del Padre, hermanos de Jesús, hermanos y hermanas, un miembro y un cuerpo. Por eso en esta Iglesia, todas las cosas deben ser la única cosa, el uno, desde lo bueno hasta lo malo, desde la ventaja hasta el defecto, tristeza y el dolor, todo tiene que ser la única cosa. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si no es un miembro. En Talmud hay una historia, que hay dos cabezas, pero solo hay un cuerpo. ¿Es esta persona una persona o dos personas? Échale el agua caliente. Si dos dicen es caliente, es una persona. Pero si una se ríe y otra dice que es caliente, son dos personas. Esta historia es la misma. Nosotros somos uno. ¿Cómo podemos saber que somos un miembro? Cuando otra persona comete el pecado, ¿qué hace la otra? Si hay algo bueno pasando a otra persona, ¿qué hace la otra? Dice la Biblia que todos los miembros con él se gozan y lloran con él. Los maestros, los hermanos nosotros, tuvimos el entrenamiento hasta muy tarde. Hemos hablado y decía muy buenas ideas sobre cómo podemos hacer convertirse la clase de primaria mejor. El hecho de que todos los maestros, hasta los nuevos, con buenas ideas hemos discutido, me sorprendí mucho. Cada uno tiene su punto de vista sobre estos problemas. Entonces pensé que será mejor ver las cosas buenas, lo positivo, ver aspecto positivo más que lo negativo y amar a los estudiantes más. Después de este retiro al final, yo oré y después íbamos a ir a la casa, pero durante la oración me llamó alguien por el teléfono que tiene luto. Iba a contestar la llamada y andaba inclinándome la cabeza y había aire acondicionador enfrente de mí. No lo vi y yo topé con la cabeza al aire acondicionador
en la orilla muy fuertemente. Cuando subí en el coche me toqué la cabeza y salía la sangre. Me rompí la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer cuando se rompe la cabeza? La cabeza dice, oye, tú, los ojos, ¿no miras bien? ¿Qué estás viendo? Por ti estoy herido. Oye, tú, las manos. Repréndelos. Las manos golpean a los ojos y dice, ¿por qué lo hiciste? Las piernas son como no me importa lo que está pasando en la cabeza, no veo nada, me seguiré ir mi camino. No es así. Cuando me tope la cabeza, al instante paré de caminar y me protegí la cabeza así. Esta postura es la postura correcta, porque todos los miembros sufren. Las piernas también paran de caminar, los ojos se reflexionaron también. Voy a ver solo la frente nada más, así dice los ojos, y todos sufren por mí. Así pensaron los ojos. Esto es un cuerpo, y Esdras estudió la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo observó. Cuando cometieron el pecado de su pueblo, con el amor, primero oró a Dios, representando a todos los demás. Lloraba y rogaba al pueblo, y al fin, viendo Esdras, el pueblo se arrepintió de su pecado y echó todas las mujeres extranjeras. Primero estudiar la ley, luego cumplirla y después la enseñó. El contenido de la enseñanza de Esdras sale en Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, 7, versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8, leamos juntos. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No solo leía el libro claramente. La Biblia en aquel entonces estaba escrita en hebreo, pero cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia como prisioneros, usaba la lengua de Babilonia. Hebreo se convirtió en una lengua muerta. Durante casi 70 años no usaban el idioma. Y si Esdras lee la Biblia en hebreo, porque él lo sabe bien, todo el pueblo no entenderá. Pero leía la ley claramente y también ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y como él sí mismo no pudo hacer, puso muchos compañeros al lado de él. Y esos compañeros luego van a ser los primeros de las escribas. Estas escribas, compañeros, lo que lee Esdras, primero ellos entienden y lo explica al pueblo para que entendieran bien. Entonces el pueblo lo entendió. Es diferente lo que yo sé y entre lo que saben las personas que escuchan. Mandó mi niño al instituto de piano. No es importante si el maestro toca bien el piano o no, sino si mi niño toca bien el piano. Esto es más importante. Por eso pago al instituto, ¿no? Entonces debe pensar, estudiar cómo sea posible enseñar bien al niño. Aquí en la Biblia dice que ponían el sentido, traducieron el sentido de los libros del Antiguo Testamento y los juntaron y se convirtieron en Talmud. Para llevar Talmud, traiga un camión. Así, Talmud tiene enorme cantidad. Por eso podemos saber que estudiaron mucho y también ponían muchos ejemplos con las palabras muy fáciles. El libro de Talmud, de lo que podemos ver en la librería, es como un libro de novela. Estas son las fábulas o las historias verdaderas. Estas cosas ayudan a entender la Biblia. Por eso estudiaron y lo escribieron. Por eso si hay un maestro que da clase a los alumnos de primero, ¿qué tenéis que hacer? Por supuesto, explicar en las palabras que los alumnos de primero pueden entender. Y a los hermanos de segundo, explicar adecuadamente para ellos.
듣는 대상이 교사라면 교사에 맞게 Y si no enseña bien, 좀 낭독만 해버린다면 no sirve 아무 para 의미가 nada. 없는 Vamos a 가르침이 ver 돼버릴 el 겁니다. 1 Corintios 고린도전서 12장 보겠습니다. el 14, 12장이 아니라 14, 14장입니다. versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablar en palabra comprensible es mejor que hablar difícilmente. 쉬운 말로 깨닫게 해주는 것이 훨씬 더 나은 En la iglesia 설교이다. prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Así dijo apóstol Pablo. En vez de hablar en lengua desconocida, es mejor hablar con lengua comprensible, para que entiendan fácilmente. Es lo que deben hacer los maestros. Y por último, Esdras había preparado su corazón para enseñar. Había preparado su corazón. Antes he dicho sobre la importancia del corazón. Es verdad que todo depende de cómo se piensa. He visto un documental sobre el corazón en 6 partes. Aunque he visto algunos, hay muchos contenidos asombrosos. Y también proponer en corazón es muy importante. Que decida la ayuda y la acción. Por eso es importante pensar que soy una persona preciosa y que yo recibí el gran amor de Dios. Entonces proponer esto en corazón es importante. Si hay esta decisión, no solo Esdras, sino todo el pueblo de Israel pueden cambiar. Vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias. Gracias por este encargo de ser maestros y la bendición para enseñar la palabra. Ayúdanos para que desarrolle el ministerio que hemos recibido y a través de lo que aprendemos, espero que más gente que escucha entienda la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos estudiar más la palabra y cumplirla y enseñarla. A través de esta obra, ayuda a nuestros niños que aprenden de nosotros, se cambien verdaderamente. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.